Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Me siento muy contento con el Señor por esta oportunidad de estar aquí para ministrar la palabra del Señor. Y bueno, sin hacer más movimientos, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo número 2, versículo 34. Es el pasaje de arranque que tenemos el día de hoy, esta noche, y esperamos que todos nosotros estemos atentos a lo que el Señor nos hable en esta hora. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo número 34. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice ahí la palabra del Señor, solamente ese versículo vamos a leer. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria, honra, adoración, porque tú eres fiel, eres bueno, maravilloso, y nos tienes siempre reservados, Señor, una gran victoria, un alimento espiritual que venga a saciar nuestra alma, todo nuestro ser, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo que vamos a pasar escuchando tu palabra. Que tú traigas fe, que tú traigas convicción, que tú traigas sanidad a nuestra alma, a nuestro ser entero. Que tú, Señor, a través de tu palabra nos hagas comprender, hagas aclarar nuestros pensamientos, y que podamos de este lugar salir bendecidos y diciendo cada vez más acerca del Señor Jesucristo. En el nombre precioso, poderoso de Jesús de Nazaret, a ti sea la gloria, honra y alabanza para siempre. Amén. Pueden tomar sus lugares en estos momentos. Queremos hablar sobre el tema de Cristo, caída y levantamiento. Cristo, caída y levantamiento. Esa es las palabras base o el título de este mensaje. En esta hora Dios nos tiene reservado una palabra de aliento, una palabra de dirección a cada uno. Solamente abrir nuestro corazón y poder captar la palabra del Señor, porque esto va a traer bendición y edificación a su alma, a su vida. Simeón era una persona que estaba consagrada a Dios, era un hombre que caminaba con Dios durante mucho tiempo. Él estuvo siempre atento a lo que Dios iba a hacer con él, cómo es que él iba a tener la gran dicha, el gran placer de ver al Salvador del mundo, Jesucristo, nacido de una virgen, nacido en un hogar pobre, de un extracto humilde. Sin embargo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, Él nace en un pesebre, y entonces este hombre Simeón, que estaba esperando la venida del Mesías, tuvo el privilegio de ver a Cristo, al bebé Jesús, al Dios con nosotros, al Dios encarnado. Lo vio en la imagen de esta criaturita, de este bebé. Pero dice la palabra del Señor que cuando él entró al templo, cuando fue impulsado por el Espíritu Santo a ir al templo y vio al Salvador del mundo, a Jesucristo, cuando era un bebé, se dirige a los padres, los bendice y da una palabra profética a María, la madre de Jesús. Y esta palabra profética es en dos términos. Es algo contrapuesto entre una cosa y otra, un polo y otro polo, una cuestión completamente contraria a la otra. Dice que Cristo Jesús iba a ser caída para muchos, pero iba a ser también levantamiento para muchos. Y estas palabras tienen una profundidad bastante grande.
¿Cómo es esto que Cristo iba a ser caída y iba a ser también levantamiento para unos y para otros? Bueno, esto es de lo que se trata este mensaje. Vamos a empezar por la parte de la caída. ¿Cómo es que Cristo Jesús puede ser caída para algunas personas o para muchas personas? Se cuenta de un hombre que pertenecía a un grupo musical, y este grupo musical empezó a tocar como pues todos en bares y en restaurantes. Después empezaron a ser un poco más famosos y después más famosos, y llega a un punto en el que este grupo musical se convierte en un grupo muy famoso y empieza a incursionar en conciertos en el país de donde ellos nacieron. Después empezaron a cruzar las fronteras y a irse a otros lugares, y de pronto ya se dieron con la noticia de que era un grupo mundialmente afamado. Cuando estaba en la cúspide de la fama, a uno de los integrantes de ese cuarteto musical se le ocurrió decir que ellos eran más famosos que el Señor Jesucristo. Se trató de un hombre que se llamó John Lennon. Y este hombre, al mencionar esto en esa revista, una revista para adolescentes que se llamó Date Book, y bueno, pues él dio esa declaración. Después de esa declaración hubo una gran controversia, hubo problemas entre sus seguidores y entre muchas organizaciones cristianas. Empezaron a bajar las ventas de sus discos y empezó una catástrofe, digámoslo así, en la fama y en el prestigio de ese grupo musical. Este hombre siguió vivo, siguió pues adelante con su carrera musical, después ya como solista, pero a los 40 años se topó con algo completamente sorpresivo y algo que jamás esperaría, que saliendo él de un concierto iba dirigiéndose a su departamento, y una persona por la espalda le da varios tiros y esta persona muere a los 40 años. Cristo Jesús fue para esa persona su tropezadero. Cristo Jesús no fue el levantamiento para esta persona, sino fue más bien su caída, fue su tropezadero. Hubo alguna persona que no está bien definida, que cuando se construyó aquel barco grandotote, que se llamó el Titanic, y este barco grandotote, pues se decía que era uno de los más sorprendentes obras que se habían hecho en la humanidad. Y este artefacto para viajar placenteramente por el Atlántico, pues estaba construido de tal manera que alguno de ellos dijo, no sé si algún constructor o alguno de los arquitectos de este barco dijo que ese barco era inundible, que no era capaz nadie de hundirlo, ni siquiera Dios mismo. Entonces, pues así se fue en el viaje de exploración, la primera la primera travesía sobre el Atlántico. Y bueno, pues ustedes conocen la historia, lo que sucedió con este barco, pero pues murieron muchas personas, murieron más de 1500 personas. Y lo peor de todo es que estas personas la mayoría, pues no conocían a Cristo, y eran personas que estaban llenas de vanidad, llenas de orgullo, de egoísmo, porque según esto se habían reunido las personas más ricas del mundo. Ese barco estaba lleno de orgullo, de soberbia, de gente que no temía a Dios. Y bueno, eso fue lo que sucedió con estas personas que iban en ese lugar, y que Cristo fue tropezadero para ellos. Se habla de un ex vocalista de un grupo
que alguno de ustedes posiblemente recuerde, de los más viejitos de por aquí. AC/DC, ¿verdad? Era un grupo de rock, y bueno, pues este grupo empezó a tener mucho éxito. En 1974 este grupo de música rock, él tenía un vocalista que se llamó Ronald Belfort Scott, y este hombre pues empezó de abajo, y con ese grupo agarró mucha fama, y se hizo muy famoso este grupo con un álbum que se llamó Highway to Hell. No sé si alguno de ustedes recuerden. Por ese entonces ese álbum tenía una canción que decía en español más o menos: no me detengan, voy de bajada por el camino al infierno. Entonces ellos cantaban esta canción, este hombre cantaba esta canción, y con esta canción y con este álbum se hicieron muy famosos. Pero resultó que este hombre, a los 33 años, después de salir de un bar y embriagarse totalmente, él va y se acuesta, o tratar de acostarse en un carro Renault, y allí, después de quedar dormido, lo encontraron muerto, y el forense pues dijo que este hombre pues había muerto por aspiración pulmonar de vómito, es decir, que se ahogó con su propio vómito en 1980. Lamentablemente este hombre, Cristo fue su tropezadero, fue su caída, y este hombre pues lamentablemente está en el infierno. Y así otros muchos que no daría tiempo para contar, muchos otros que han muerto, que han acabado mal por causa de que Cristo Jesús ha sido su tropezadero, su caída. La Biblia nos habla también de muchos casos. Por ejemplo, el caso de Jeroboam en 1 de Reyes 13, del 1 al 5, nos habla de que este rey, aunque el Señor lo había elegido para ser rey, sin embargo, él no tomó en cuenta lo que Dios había hecho por él y se dio a la adoración de los ídolos. 1 de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 5, nos dice: y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban sobre ti incienso, y sobre ti quemaban huesos de hombres, quemarán. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él, esta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la podía enderezar, no la pudo enderezar. Y luego dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Este hombre, habiendo conocido de Dios, sin embargo se rebeló contra Dios, adoraba ídolos y se atrevió a reprender al mismo varón de Dios que venía para dar una profecía tremenda. ¿Qué sucedió con este hombre Jeroboam? Bueno, pues lo vemos más adelante en el capítulo 14, versículos del 7 al 15. Nos cuenta la historia de que este hombre mandó a su esposa a ver a un profeta que se llamaba Ahías. Y este profeta ya estaba cieguito, ¿verdad?, por causa de su edad, que no precisamente tiene que ser así, pero bueno, esto se menciona, que por causa de su edad él ya estaba pues con su vista ya muy deteriorada, ya estaba ciego. Entonces Jeroboam envió a su esposa, y entonces cuando envió a su esposa a pedirle algún consejo a este profeta, porque su hijo había caído enfermo y no sabían si se iba a recuperar o no,
Y entonces el Señor le habló al profeta, y cuando esta mujer se iba acercando a la casa, se acercaba a la casa, se acercaba, y entonces estuvo en la puerta. Cuando estuvo en la puerta, el varón de Dios le habló: mujer de Jeroboam, pasa, ¿qué estás haciendo? Entonces se sorprendió, ¿verdad? Porque obviamente pues no se esperaba que el varón de Dios supiera quién fuera ella. Entonces pasa a ella y le empieza a dar una palabra profética al varón de Dios, y le habla de esta manera. Dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre... no, estoy mal. Dice en el capítulo 14, versículos 10, dice: por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la prosperidad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Dice: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Fíjese nada más qué tremenda palabra contra este hombre. Y bueno, pues que iban a ser comidos por perros, imagínense. Y otras personalidades, otras personas que se han puesto contra Dios, que han tratado de ganarle a Dios, que han querido ser más sabios que Dios, que han querido ser más famosos que el Señor, que han querido ser más astutos que el Señor, que tratan de desafiar al Señor. Pues ¿dónde han terminado? ¿Dónde han terminado? Y la lista es larga, la lista es interminable. Se habla de los que contradicen al Señor, es el primer punto. Los que contradicen al Señor, porque dice ahí: señal que será contradicha. La palabra contradicha es una palabra en griego que es antílego. Y esa palabra significa hablar en contra, negar, contradecir, responder en contra. La misma palabra que se usa en Tito capítulo 2, versículo 9, si lo ponemos ahí, Tito capítulo 2, versículo 9, dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Esta palabra respondones es la misma palabra que se utiliza aquí en Lucas el capítulo 2, el versículo que leímos. Es decir, que una persona que contradice, una persona que responde, que es respondona, que niega, que se atreve a desafiar a Dios. Un contradictor es aquella persona que niega las palabras de Cristo, que dice cosas en contra del Señor, que rezonga, que no acepta las razones de Dios, que quiere establecer sus propias razones, que quiere vivir a su manera. Las razones de Dios no le importan. No le importa, no le interesa, sino quiere vivir a su manera. Quiere hacer su propia voluntad. Es un contumaz, es un rebelde. La palabra contumaz significa rebelde, tenaz en hacer el error. Rezonga ante las órdenes del Señor, le parecen graves, demasiado difíciles de cumplir. ¿Cuántos cristianos hay que dicen: no, es que eso de vivir la vida cristiana, del camino de Dios, pues eso es muy difícil, eso es algo que no se puede? Eso es algo que no es posible vivir. Bueno, ahí los predicadores hablan muy bonito, y los pastores, y empiezan a criticar a los pastores, a los siervos de Dios, y aquel, y fulano, y mengano, y todo ello. Pero dice: la vida cristiana no se puede vivir. Esas son las personas que contradicen a Dios, que contradicen la palabra del Señor. Te están diciendo que lo que está en la Biblia no sirve para nada, que lo que está en la palabra del Señor son solamente palabras, que no son vida, que no son realidad. Esas son las personas que contradicen a Dios, no solamente con sus palabras, pero también con sus hechos, con su forma de vivir. Están contradiciendo a Dios. Cristo para esas personas es un tropezadero. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice que Cristo es piedra de tropiezo.
y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La misma roca que es Cristo Jesús, que para el cristiano verdadero es refugio, es confianza, es seguridad, es protección, es sustento, es firmeza. Esa misma piedra que es Cristo Jesús para los buenos cristianos, esa misma piedra sirve de tropiezo y de caída para aquellos que no quieren obedecer al Señor, que son respondones, que son rebeldes, contumaces, porfiados y todas esas palabras que ustedes alguna vez han escuchado. Deuteronomio 4:6, fíjese lo que es la palabra del Señor para nosotros. La palabra del Señor para nosotros no es una carga impuesta por Dios para afligirnos más la vida. Ese es el concepto equivocado que algunas personas tienen. Concepto que el mismo Satanás ha puesto en ellos, porque es una mentira del diablo. La palabra de Dios no es una carga. Los mandamientos del Señor no son una imposición, algo difícil de llevar, un costal que tenemos que estar arrastrando, nada de eso. La palabra del Señor es para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, para que nosotros seamos felices, para que nosotros tengamos bendiciones, satisfacciones en la vida. Deuteronomio 4:6 dice: guardarlos, hablando de los mandamientos del Señor, pues, y ponernos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán de estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La palabra del Señor es sabiduría, es entendimiento, es inteligencia, es el camino más seguro para vivir. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otro camino más seguro y no hay otra forma más agradable y más placentera en la vida que vivir la vida cristiana y cumplir los mandamientos del Señor. Por lo tanto, el Señor y su palabra y sus mandamientos no es una imposición de Dios para afligirnos, para latigarnos las espaldas, para hacernos infelices, para hacernos personas siempre afligidas, nada de eso, sino es libertad. Dice: conoceréis la verdad, la verdad os hará libres. Entre más conozcamos la palabra del Señor, entre más nos metamos con Dios, entre más la palabra del Señor empiece a arraigarse en nuestra vida, entonces nosotros vamos a ser más libres, conocer más y más del Señor, estar en la presencia del Señor. Se habla de los serafines que estaban en la presencia del Señor, más cercanos. Ese es el grado más alto para los ángeles, estar más cerca de Dios. Los serafines, los que están más cerca de Dios. Entre más estemos cerca del Señor, entre más conozcamos su palabra, entre más estemos entendiendo la palabra del Señor y practicando y obrando la palabra del Señor, en esa medida nosotros vamos a ser mejores, más felices, y vamos a tener más satisfacciones, y vamos a conocer mejor nuestro propósito en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los desobedientes a los mandamientos del Señor, los que dicen que son gravosos y que eso es una utopía, que es algo difícil de vivir, bueno, pues esas personas ahí se quedan, contradicen la palabra del Señor, y el mismo Cristo es para ellos tropiezo. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo, Juan 3:20, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una persona que está viviendo en pecado, que está viviendo en maldad, en injusticia, que está haciendo la contra a Dios, que le está llevando la contra al Señor, esa persona no quiere acercarse a la luz, no quiere acercarse a la palabra, no abre ni siquiera la Biblia, porque sabe que donde la abra, allí el Espíritu Santo le va a dar en la cabeza y le va a decir: estás mal, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar, necesitas acercarte a mí, que soy la luz del mundo. Cristo Jesús es la luz del mundo, es la manera en que nosotros podemos ver y no cometer errores. En una ocasión, un joven que trabajaba para un señor anciano, en el tiempo que no había luz eléctrica,
Pero este anciano, pues era una persona muy avara, muy de esas personas así que son raruña, como dicen, ¿verdad? Y entonces este hombre, el joven, le dice al más grande, al anciano, le dice: discúlpeme, pero ¿no me podría usted prestar su linterna? ¿Se acuerdan ustedes de esas linternas que había de gas? No sé si alguno de ustedes la haya visto. Y esas linternas, bueno, pues se le tenía que estar poniendo gas, ¿verdad? Gasolina o petróleo más bien, ¿verdad? Para que pudieran seguir prendidas. Y entonces este hombre, como era muy tacaño, muy mezquino, le dice: pues vete a oscuras, le dice. Dice: pues ¿qué vas a hacer? Dice: pues voy a ver a mi novia, le dice. Dice: pues vete a oscuras. Dice: pues yo cuando andaba de novio también me iba a oscuras. Y entonces le responde el joven, le dice: pues sí, ya veo, dice, ya veo que sí se anduvo a oscuras, dice, por eso tiene lo que tiene. Y bueno, entonces, cuando nosotros no tenemos luz, vamos a cometer errores. Amén. Cuando no tenemos luz, vamos a cometer errores. Pero cuando tenemos la luz, entonces esa misma luz nos va a ayudar a ver el panorama y a elegir lo mejor. Pero aquel que anda en tinieblas, aquel que no anda conforme a los mandamientos del Señor, no se quiere acercar a la luz. Dice Lucas 13:17, dice: al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Una persona que anda mal, o que el Señor, la palabra es tropiezo para él o para ella, pues el Señor también lo avergüenza, y Dios se avergüenza de estas personas porque ellos se avergüenzan de la palabra del Señor. Las palabras del Señor son vergüenza, son tropiezo para estas personas. Por el otro lado, Cristo nos ha puesto por exaltación. El Señor nos ha dado, para la gloria del Señor, para todos que caminamos en Él, Cristo nos ha exaltado. ¿Para quién de los que estamos aquí, Cristo es su levantamiento? Dice que Cristo nos exaltó, nos puso en la posición de hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos nada, no éramos más que criaturas del Señor. El Señor nos exalta y nos pone como hijos de Dios. No es lo mismo una persona que pase por la calle, ¿verdad? Lo que sea, digna esa persona, lo que ustedes gusten, pero no es mi hijo o mi hija. Yo solamente tengo una hija y uno que viene en camino, ¿verdad? No sabemos que sea todavía. Gloria al Señor. Pero entonces esa persona, yo no le puedo heredar, ni le puedo dar ninguna garantía porque no es mi hijo. Pero uno que sí es mi hijo, vamos a decir que adopte a un hijo, entonces esa persona va a tener las garantías y los privilegios, aleluya, para la gloria del Señor. Así nosotros tenemos los privilegios y las garantías y las promesas de Dios, y todo está allí para nosotros, porque no somos entrenados, no somos bastardos, somos hijos de Dios legítimos, comprados por el Señor a precio de sangre. Bendito el nombre precioso, poderoso de Cristo. Y aquella persona que se ha humillado ante el Señor, ha ido a la presencia, dice en el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor nos ha atendido, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor ha atendido. Dice que se digna a mirarnos. Hay personas que siguen a los famosos, y ahí viene fulanito de tal, ¿verdad? Esa persona muy famosa, cuando todavía vivía este señor, el cantante, es el que acaba de morir, ¿cómo se llamó? ¿Mande? Jackson, ese, Michael Jackson, ¿verdad? Michael Jackson.
Oiga, qué bárbaros, multitudes, ¿verdad? Uno veía en la televisión, multitudes ahí en ese hombre. Y oye, pues algunos que hasta, que me mire, porque, ¿verdad? Ya que el Jackson lo mirara, híjole, ya era no, ahora que saludarlo, que una cosa así, vamos, se mueren, ¿verdad? Pues ahora que el mismo Dios Todopoderoso nos atienda, aleluya, 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 dice que sus oídos están atentos al clamor del justo, aleluya. Dígame si eso no es exaltación. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ha exaltado, nos ha levantado del polvo, dice en Salmo 113:5. Él levanta del polvo al pobre, al necesitado, al menesteroso, lo alza del muladar, aleluya. Lo que ha hecho el Señor con nosotros, nos ha levantado del polvo, aleluya, de vivir una vida sin Cristo, en pecado, una vida sin rumbo. El Señor nos levanta, nos da propósito, nos da una nueva vida, aleluya, y nos enriquece en todas las áreas. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 146:8. Jehová abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, aleluya. ¿Cuántos de nosotros estábamos caídos? Aleluya, pero Cristo nos levantó, aleluya, con su diestra, su brazo poderoso, aleluya. Dice que Él cambió el nombre, aleluya, de algunos en la palabra del Señor, pero particularmente el nombre de Jacob, que significa usurpador. El Señor lo cambia por el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios, o alguien que prevalece, soldado de Dios, contendiente de Dios. Qué tremendo estos cambios que Dios hace, porque el Señor levanta al pobre, al menesteroso. ¡Aleluya! Fíjese que hubo un jovencito sin fuerzas, estaba temblorosamente cerniendo granos en un granero afuera. No sabemos con certeza exactamente dónde estaba, pero él estaba allí temeroso, escondido. El Señor mismo se le apareció y le dijo: no temas, varón esforzado y valiente, aleluya. Y era un jovencito que nadie daría $3 por él, como se dice aquí. Pues no daría ni un nicle, ni un penny por él. 3 cacahuates. Ni 3 cacahuates, ¿verdad? Pero dice el Señor, varón esforzado y valiente, aleluya. El Señor ya estaba profetizando sobre él de lo que iba a hacer. Dice que este hombre, aunque era el más pequeño, era el menor de su familia, y el Señor lo exalta para ser el capitán de los escuadrones de Jehová de los ejércitos, aleluya. Pues solamente con 300 hombres barre un ejército de miles y miles, aleluya, mediante el poder de Dios. Eso es en la palabra del Señor. Alguno dirá: no, pues es que esto es bíblico, es un cuento ahí, ¿verdad?, de la Biblia. Lo voy a poner algo un poco más reciente. Hubo un hombre que se llamó John Newton. Este era un marinero comerciante de esclavos, en el tiempo que habían esclavos. Ustedes se acuerdan por la historia, pues como el siglo XVII, todo ello. Pero dice que este hombre pues no tenía escrúpulos. Él vendía y compraba esclavos, y eso es su trabajo, ¿verdad? Iba al África, se traía los esclavos, regresaba a América y los vendía, y así. Pero entonces hubo una ocasión en que él pues está en uno de esos viajes y hay una tormenta. Se empezó a embravecer el mar, terrible, ¿no? Y entonces, cuando él estaba en ese peligro de muerte, porque en ese entonces, pues si ahora es grave, pues en ese entonces mucho más. Entonces dice que él clama a Dios con todas sus fuerzas, clama a Dios: Señor, si tú existes, ayúdame, haz algo, Padre, por favor. Era un pecador, una persona que no conocía a Dios, pero alguien le había hablado de Cristo, le había hablado al Señor alguna vez. Y entonces él vio cómo Dios arregló la situación. De pronto aquel barco tomó otra posición y las olas empezaron a ser más pequeñas, etc. Total que el barco se salvó, él se salvó la vida, y dijo: wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Dios realmente me salvó la vida.
Cuando él regresa a América, él empieza a leer la Biblia, empieza a leer la palabra de Dios. Ese comerciante de esclavos se empieza a interesar por las cosas de Dios. Pero todavía no era salvo. Y él siguió comerciando esclavos, pero ya estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos meramente por leer la Biblia? No sé si hay alguno aquí. ¿Hay alguno aquí que haya sido salvo simplemente por leer la Biblia? Hay muchos casos así. Y entonces este hombre va a otro viaje, incursiona en otro viaje, y entonces en ese viaje se enfermó de una fiebre, que esas fiebres son de muerte. Y cuando está en ese ardor de esa fiebre, se acuerda del pasaje de la Biblia y dice: Dios, yo sé que tú eres real, y mi vida está en peligro, Señor. Si tú me salvas, yo te voy a servir. Y entregó su vida a Cristo en ese viaje. Y ya cuando iban, vámonos, nos vamos a regresar. ¿Cómo, Señor? Ya nos vamos a regresar, ya no vamos a vender esclavos. Se regresó a América, se regresó. Y cuando regresa, él se convierte, ¿verdad?, al Señor, y él empieza a escribir cantos para Dios. ¿No se acuerdan ustedes un canto que dice: sublime gracia de Él? Adivinen quién escribió ese canto. Ese hombre despiadado, ese hombre que comerciaba con los mismos seres humanos, ese hombre que no tenía escrúpulos, que no tenía ninguna compasión. El Señor lo lleva y lo exalta. Bendito sea el nombre del Señor. Lo pone en ese sitio de honor, en esa posición de cantarle al Señor con esas palabras tan tremendas. Aleluya. Esas palabras inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y muchos otros casos más podríamos mencionar, de hombres, aleluya, mujeres que han sido exaltados por Dios, que el Señor les ha exaltado, que les ha puesto en sitios de honor. De la nada, el Señor los ha puesto en sitios de honor. Aleluya. Y a todos nosotros, por el simple hecho de haber recibido a Jesucristo, un día vamos a estar en la presencia del Señor, cantando, unidos en un coro, aleluya, de millones, aleluya, glorificando el nombre del Señor, aleluya, como los vencedores, como hombres y mujeres sencillos que se humillaron ante el Señor y dijeron: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Mateo 21:44 es el último versículo que vamos a leer. Dice, este versículo es muy importante, todos son importantes. Este versículo es muy importante en este mensaje. Vayamos a ese versículo. Dice: y el que cayere sobre esta piedra. Está hablando de él mismo. Cristo Jesús está hablando de él mismo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Otra vez. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay dos opciones. Hoy tenemos dos opciones. Usted quiere ser un contumaz, rebelde, desobediente, no toma en serio la palabra de Dios. Usted no se va a quebrantar delante del Señor. Dice: no, yo que voy a andar haciendo eso, yo que me voy a andar, ¿verdad?, que pasando el altar y que llorando allí y todo eso. No, yo ya me quiero ir, ya son las 9, ya son casi las 9. Yo ya estoy desesperado porque tengo cosas que hacer. Y las otras personas dicen: yo quiero quebrantar en la presencia de Dios. Aquella persona que no quiere quebrantarse en la presencia del Señor, no se preocupe ahorita, pero más adelante esa misma roca va a caer sobre usted. ¡Pum!
y la va a hacer polvo. Pero si nosotros hoy nos venimos, nos quebrantamos en la presencia del Señor, Señor, aquí está mi vida, Padre Celestial, yo quiero que tú me levantes, me exaltes. Ya no quiero vivir una vida de pecado, y no quiero vivir una vida de desobediencia, alejado de ti. Yo quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero que tú me exaltes. Quiero ser una persona que te ame, que te sirva, que esté en tu presencia, agarrado de ti. Y quebrantarnos en la presencia del Señor. Cuando uno se quebranta delante de la presencia del Señor, entonces Dios, aleluya, nos toma de la mano y nos dice: levántate, hijo mío, te voy a poner en un sitio de honor. Aleluya, yo te voy a exaltar y te voy a poner en un sitio que tú jamás imaginaste. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta noche quieren hacerlo? Aleluya. Vamos a llevar a la práctica la palabra. Y este altar está abierto. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Y vamos a esperar en el Señor. A quebrantarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Esperar que este Cristo, que esta roca, aleluya, no sea tropezadero para nosotros. No sea de caída, sino sea este Cristo nuestro. Sea el que nos exalte, el que nos levante. Esa roca en la que nosotros podamos ponernos encima. Aleluya. Y ver las cosas, aleluya, maravillosas que Dios tiene. Esta roca sea protección, sea refugio, aleluya, sea el fundamento de nuestra vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora. Aleluya, vamos a orar al Señor unos momentos. Aleluya, vamos a aprovechar este tiempo para venir al Señor. Aleluya, quebrántese en la presencia de Dios. Quebrántese en la presencia del Señor. Sea humilde y sumiso ante Él. Aleluya. Y el Señor lo exaltará. Aleluya. Y el Señor lo pondrá en un sitio de honor. Aleluya. Para la gloria de su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Voy a pedir a los músicos que pasen. Vamos a cantar algo suave. Aleluya. Mientras oramos al Señor. Aleluya. Unos momentos. Aleluya, ¿quién tiene hambre de Dios en esta noche? Aleluya, ¿quién tiene hambre del Señor? Aleluya, ¿quién quiere, aleluya, de esa fuente inagotable de vida? Aleluya, y ponerse, aleluya, delante del Señor para levantamiento. Aleluya, ore al Señor unos momentos ahí en sus propias palabras. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Oh, aleluya. Gloria al Señor, oh aleluya, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, te exaltamos, gracias, Señor. Sobre principal